Hola, me llamo Ángela González, soy una alumna de Baja Visión afiliada a la ONCE. Este año estoy haciendo primero de carrera de ADE, Administración y Dirección de Empresas. El año pasado hice segundo de bachillerato científico en el Instituto Lluís Vives. Es un centro público y de inclusión. Como en ese centro ya había una alumna de Baja Visión anterior a mí, el centro ya estaba muy bien habilitado. Aún así, cuando yo llegué, pusieron tiras negras para que pudiera ver las escaleras. Respecto a las clases, los profesores dejaban que me conectara al ordenador de la clase para poder seguir las explicaciones de cosas que proyectaban y cosas que escribían en la pizarra. Eso sobre todo pasaba en las asignaturas científicas. También, respecto a los exámenes, los profesores normalmente se acordaban de traerlos ampliados o en pen. En algunos casos sí que había confusiones, sobre todo en las asignaturas que había exámenes trimestrales, solo trimestrales, porque, bueno, solo era un examen, pero, bueno, eso en parte culpa mía por no recordar las cosas. En el bachillerato que hice, hacía matemáticas del científico, era una asignatura común para todos los del científico tecnológico, las cuales son más difíciles que las mates del social, y también hacía física, química y biología. La biología, si estudias la teoría, también hay que tener en cuenta que se tiene que comprender la teoría, porque en el examen pueden haber preguntas de comprensión de la teoría, y en el caso de la física y la química es algo más complicado, porque hay un momento en que empiezas a tener problemas en que tienes que saber qué fórmulas utilizar y eso es más complicado, requiere un grado bastante alto de comprensión que, bueno, yo no tuve. En la ESO se me daba bastante bien, pero en primero de bachillerato empecé a bajar en las asignaturas científicas nota y en segundo al final necesité un profesor particular en física, porque no había forma de que tirara, si no. Entonces, cuando acabé el bachillerato tenía la intención de hacer una carrera científica, evidentemente, pero como ya os he comentado, las asignaturas científicas me empezaron a costar, sobre todo física y química. Entonces, como sabía que en una carrera científica había sí o sí esas asignaturas, pues decidí que no era una buena salida. Además, yo empecé a nadar desde antes de primero de la ESO, y en la 11, más adelante empecé a competir y me apunté a un club. Ahora estoy nadando todos los días, no es lo mismo. Y es que si hacéis una carrera científica no vais a tener tiempo para nada, ninguna afición ni nada.